Vamos a tener un estudio bíblico basado en Jeremías capítulo 7, verso 4. Vamos a leerlo desde el verso 1 para tomar mejor la idea. El título de este tema, esta clase, es Falsa Confianza. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di: oí palabra de Jehová toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Bien, este verso bíblico que hemos leído hasta aquí en esta ocasión, el verso 4, nos dice muchas cosas que el profeta le dijo al pueblo de Israel en este momento, ¿no? En primera instancia, el pueblo de Israel, que tenía a Dios como su Dios, y que por el trabajo que habían hecho tanto Moisés y David y Salomón, contaban con un templo espectacular que lo habían dedicado a Dios. Sin embargo, ellos se confiaron en ese hecho de que tuvieran el templo de Dios allí y de que también Dios les había bendecido en muchos momentos. De tal forma que iban a adorar al templo con frecuencia. Y por eso el Dios le dice al profeta Jeremías: ponte a la puerta de la casa de Jehová, para exhortar al pueblo. El texto 4 dice: no fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Denota esta expresión 3 veces. Tiene una razón de ser, no está allí por el gusto. El énfasis que hacía el pueblo de Israel al decir ellos esto era la confianza extrema que tenían en el templo de Dios. Se sentían seguros por el hecho de que estaba el templo allí. Y el templo se llamaba Templo de Jehová, imagínense. Pero el profeta le dice: estas palabras son mentiras. Mentira no porque la palabra templo de Jehová sea mentira, sino porque la implicación que ellos quieren dar con eso es falsa. Es decir, dice, es palabras de mentira, dice la Biblia. ¿Y por qué es palabra de mentira? Porque nosotros no podemos tener una capilla, por ejemplo, que se llame Templo de Jehová. Pero en el verso 3 da la explicación: mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Entonces ahí vemos que ellos tenían un templo de Jehová. Ellos tenían a Dios, a Jehová por Dios, pero vivían en malos caminos, hacían lo malo ante Jehová, pero ellos confiaban
que a pesar de que ellos hacían lo malo ante Jehová, hacían todo lo contrario de lo que Dios me decía, ellos confiaban de que estaban seguros, porque allí estaba el templo de Jehová. Y esto nos hace recordar a nosotros la situación de el hombre de hoy, sobre todo en el mundo religioso. Hoy, en vez de templo de Jehová, podemos decir que hay grupos que se llaman iglesias de Cristo y que enfatizan 3 veces quizás esto, con la gran confianza de que son de Cristo, o iglesia de Dios, etcétera. Otros dicen que tienen el bautismo correcto o la sana doctrina y confían en eso, confían y se aferran a eso. Pero son palabras de mentira, dice la palabra de Dios, porque dice que Él quiere ¿qué? ¿Qué quiere Dios? Que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. De modo que hoy vivimos en un mundo religioso donde algunos confían en su templo, en su iglesia, ya sea porque se llame iglesia de Dios, iglesia de Cristo, o iglesia del Nazareno, etcétera. Y creen que por eso están seguros. Otros creen que están seguros porque dicen que tienen la sana doctrina. Otros se sienten seguros porque dicen que tienen el bautismo correcto, etcétera, etcétera. Pero aquí el texto nos hace ver que la seguridad nuestra está en mejorar nuestros caminos y nuestras obras. ¿Qué es lo que Dios ve en cada uno de nosotros? Que tiene que ver con el mensaje de Cristo, que es de arrepentimiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Vamos a ver otro caso similar a este en 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 4, verso 3. También vamos a ir a leer varios textos para entender bien la idea. 1 Samuel 4, 3. Dice así. Vamos a leerlo de ahí en adelante. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo, que la tierra tembló. Hasta ahí vamos a leerlo y seguimos más adelante. Vamos a reflexionar un poco en esto. Este texto nos narra una historia interesante. El pueblo de Israel ha tenido aflicciones y sufrimiento. Y ellos preguntan ¿por qué? ¿Por qué les ha pasado esto? Ellos asumen que para evitar que estas cosas sigan sucediendo, lo que ellos tienen que es rescatar el arca que estaba en manos de los filisteos. Ellos rescatan el arca, como en efecto lo hicieron. Y los hijos de Elí, que aquí menciona el verso 4, dice, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios.
Aquí hay varias cosas que podemos ver, pero voy a referirme rápidamente. El pueblo de Dios aquí está preocupado porque las cosas no le salen bien, como nos puede pasar a nosotros. Y deciden rescatar el arca, y eso está bien. Pero aquí sucede una cosa muy interesante. Dicen que el arca fue traído por Ofni y Finés, hijos de Elí. Era sumo sacerdote. Y lógicamente ellos debieron hacer, a ellos les tocaba ese privilegio de cargar el arca. Pero el pueblo de Israel sabía que Ofni y Finés eran hombres malos y ellos no rectificaron. El pueblo no rectificó esto, ni tampoco Elí rectificó este asunto. Ellos hicieron que estos dos jóvenes se llevaran el arca del pacto de Dios, porque ellos creyeron que solo llevar el arca era suficiente. Pero Dios vio la actitud del pueblo, la actitud de Elí y la actitud de los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. ¿Cuál fue la actitud de ellos? De indiferencia, no de cambiar. Por eso es importante saber que no solo es suficiente. No podemos estar seguros porque la iglesia diga iglesia de Dios o iglesia de Cristo o iglesia de los primogénitos, si no hay cambio. Y no podemos adoptar una actitud indolente, ni la iglesia ni los líderes, como en este caso Elí, que era el sumo sacerdote, no le importó. Y estos dos jóvenes tampoco les importó. Alguien tenía que hacer algo y nadie hizo nada. Pero Dios hace. Y en el verso 5 dice que cuando el arca llegó al campamento, ¿no? Y viendo todo lo que había pasado, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Estaban felices, estaban confiados. Está el arca acá con nosotros. No importa que ustedes sean malos, Finés y Ofni. No importa que ustedes sean malos. No importa que seamos indiferentes. Estamos felices y estamos alegres. Tenemos sana doctrina. Tenemos la iglesia verdadera. El bautismo verdadero. No importa lo que se haga. Vamos a seguir leyendo. El verso 9. Hay que seguir toda la ilustración, pero estamos haciendo una síntesis aquí por el factor tiempo. Dice, verso 9. Esforzaos, oh filisteos, dicen los filisteos, porque han escuchado el júbilo de los israelitas, ¿no? Esforzaos, filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead, le exhorta el líder de los filisteos. Dice así el verso 10. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y nosotros podemos ver más adelante, en el verso 14, dice: cuando Elí oyó el estruendo de la gritería de la guerra, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa, un mensajero, y dio las nuevas a Elí, el sumo sacerdote. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido,
de modo que no podía ver, dice. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y dijo Elí: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huye de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Así termina la historia de el sumo sacerdote Elí, de los hijos de Elí y del pueblo de Israel en este momento, en esta ocasión. Porque confiaron en el arca, pero no quisieron cambiar sus vidas. No quisieron transformar sus vidas. Y Dios, que es el que juzga, porque aquí ni el sumo sacerdote hizo nada, ni el pueblo hizo nada, nadie hizo nada. Cuando nadie hace nada, ¿quién hace algo? Dios hizo algo. Y ese día, para dejar sentado que Dios no es tonto, porque algunos piensan que Dios es tonto, que porque la iglesia tiene un letrero que dice Iglesia de Cristo, tengo sana doctrina. Algunos creen que eso le da confianza, y Dios no es tonto. Estos creyeron que porque eran del pueblo de Dios y porque tenían el arca de Dios y porque estaban los sacerdotes de Dios. No, Dios sabían que eran hombres malvados y que no habían cambiado sus vidas. No querían cambiar. Simplemente vivían una vida al margen de la voluntad de Dios. Hicieron lo que quisieron y Dios les pagó. Y por eso nosotros podemos decir que la vida de cambio, de arrepentimiento, es la vida que Dios ve. No es si perteneces a un grupo que dice seguir a Cristo o a Dios. En esa misma línea de acción, nosotros podemos ver en Jeremías 22-29, Jeremías 22-29, nos dice así la palabra de Dios. Así como el pueblo de Israel confiaba porque decía: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová, Dios a través de su profeta le dice: quiero recordarles a ustedes quiénes son. Y en el verso 29 de Jeremías capítulo 22 dice: tierra, 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 oye palabra de Jehová. No nos debemos olvidar que en relación a Dios, no en relación a nuestros semejantes, porque en relación a nuestros semejantes nosotros podemos sentirnos como querramos, como nos guste. Pero en relación a Dios, nosotros somos ¿qué? Tierra. Tierra, tierra, tierra. Es un énfasis para hacernos ubicar, para ubicarnos en la dimensión que debemos ocupar. Oye palabra de Jehová.
¿no? Y no debemos pensar que podemos ser más listos que Dios. Finalmente vamos a leer un texto más en Isaías 6:3. Isaías capítulo 6, verso 3 nos dice lo siguiente. Recuérdense que Dios, refiriéndose a nosotros, dice tierra, tierra, tierra. ¿Ah? Dios refiriéndose a nosotros. Y los ángeles, los querubines, refiriéndose a Dios, dice, y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros tenemos que tener claridad en que somos tierra, tierra, tierra. Y que Jehová es santo, santo, santo. Y no somos más listos que Dios. El pueblo de Israel pensó que porque tenían el arca, Dios los iba a salvar. El pueblo de Israel pensó que porque tenían el templo, Dios los iba a salvar. Pero Dios, nosotros no somos más listos que Dios. Y Dios sabía que ellos no habían cambiado su vida. Y la exhortación de hoy es que nosotros no confiemos en cosas materiales ni aparentes, sino que confiemos en Dios y tengamos presente que con Él no podemos luchar. Que el Señor les bendiga.